Bienvenidos una vez más a nuestro curso online sobre cómo afectan las estaciones del año al cuerpo humano, como también a nuestras emociones. Así que me alegro de que estén con nosotros. Ya vamos por la lección número 5. Nos quedan solamente 2 lecciones más y espero que estén disfrutando el curso. Recuérdense, como siempre, denle esos deditos arriba porque eso nos ayuda muchísimo a que el sistema lo recomiende a otras personas. Sus comentarios también nos ayuda a que más personas se involucren en esta revolución de salud. Así que una de las formas en que ustedes nos pueden ayudar, porque hay muchas personas que nos han dicho, doctora, queremos que siga haciendo programas como esto, estamos aprendiendo mucho y también estamos mejorando nuestra salud. Entonces nos han preguntado cómo nosotros podemos ayudarle. Una de las formas que ustedes pueden ayudarnos es dándole like, compartiendo y haciendo comentarios. Déjennos saber sus inquietudes, sus preguntas, como también cómo esta lección y el resto de las lecciones que hemos dado lo han estado ayudando. Cualquier comentario, pónganlo allí, descríbanlo, eso nos ayuda, como les dije. Así que vamos a entrar de lleno a nuestro programa, nuestra lección del día de hoy. Y es una lección, señores, que está bellísima, está interesantísima y más que hermosa, contiene un material que les va a ayudar a ustedes a reflexionar y ya van a comenzar a ver cómo es que todo este curso puede ayudarle a prevenir enfermedades, como también ayudar a mejorar su salud y en el mejor de los casos a revertir un problema de salud. Así que vamos a ir a nuestra pantalla virtual, a nuestro pizarrón, como siempre digo, para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de todo esto. Así que vamos a ponerlo aquí en grande para que ustedes puedan ver todo mucho mejor. Y yo sé, lo estuve viendo en esos días en mi teléfono y vi que se podía leer todo bien. Así que ya sé que esto va a ayudarle muchísimo. Entonces, en el día de hoy, que es el tema número 5, vamos a tratar sobre las estaciones del año y las diferentes etapas de la vida. Así que esto va a estar, señores, a pedir de boca, como dicen las personas por allí. Hay una verdad concluyente en todo esto, y es que nuestra vida, como también la de todos los seres vivos, sean plantas, sean animales, sea el mundo microscópico, pasa a través de un proceso. Y nosotros vimos en lecciones pasadas, hablábamos de las características de las diferentes estaciones del año y cómo éstas podrían influir la vida de todos los seres vivos. Y dijimos que no solamente un ser vivo es un animal, también o un ser humano, también lo eran las plantas. Entonces decía que todos estos seres vivos pasan por procesos evolutivos de nacer, crecer, madurar, envejecer, como también morir. En la diferente manera en que nosotros vamos pasando a través de este proceso evolutivo, nuestros cuerpos van cambiando, nuestras mentes van cambiando y muchas veces nuestras emociones van cambiando. Recuérdense lo que les dije. Nuestras emociones dependen mucho, no solamente de lo que nosotros comemos, sino que biológicamente también van a estar determinadas por nuestras hormonas. Y dijimos que nuestras hormonas a su vez estaban influenciadas por o sea, por las 4 estaciones del año. Así que eso es importante que nosotros lo tengamos presente, porque a la medida que nosotros evolucionamos, nuestro cuerpo y nuestras emociones, como dije, van a sufrir cambios. Y estos cambios son, muchos de ellos, irreversibles y otros son permanente. Así que nuestro cuerpo, en la medida que va pasando a través de estas etapas de crecimiento, etapas de maduración y etapas de degeneración,
esta misma secuencia va a verse afectada en nuestros órganos y tejidos. O sea, nuestros órganos y nuestros tejidos van a ser impactados por este crecimiento, por esta maduración, como también por el proceso de degeneración. La pregunta del $1.000.000 sería, ¿existen etapas vitales, o sea, vitales, que tienen que ver con la vida misma por la que pasa nuestro cuerpo? Claro está, y nosotros todos somos testigos de ello y ya hemos experimentado por muchas de estas etapas, de bebé, cuando éramos niños, de la adolescencia, cuando éramos jóvenes, ya de la etapa adulta y también del adulto mayor, porque todos los seres vivos pasamos, especialmente, o sea, no solamente el mundo microscópico, los seres humanos, sino también que el reino animal, los animales pasan por este mismo proceso, como también las plantas pasan a través de todo este proceso. Y si nosotros recordamos las estaciones y la vida misma, o sea, las estaciones del año, nosotros vamos a recordar de la primavera, del verano, del otoño y el invierno y las diferentes características de ella. Recordemos la primavera, que era una etapa de vida donde todo, después que había pasado el invierno, volvía a la vida. Esas plantas que creíamos que habían muerto vuelven a la vida, porque la semilla, la base, y quiero que cada palabrita que yo esté diciendo aquí, ustedes la vayan recordando y tomen nota, porque van a cobrar vida cuando nosotros hablemos en las últimas 2 lecciones de cómo las estaciones del año pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud. Entonces decía que la primavera es la estación cuando todo vuelve a la vida. Es una etapa que nosotros vemos crecer la planta. Está el proceso o la estación del verano, donde nosotros vemos que esas plantas que crecieron, donde vimos esas plantas, muchas de ellas, esos vegetales que nosotros plantamos, esas frutas, esos árboles frutales que nosotros creíamos que estaban muertas por el invierno y lo vimos reverdecer otra vez en la primavera. Ahora ya en el verano comienzan a dar frutos y comienza la época de la cosecha. Luego llega el otoño, donde nosotros comenzamos a ver que ya todos los seres vivos comienzan, o las plantas comienzan a verse afectado y a disminuir la vitalidad, y comienza la caída de las hojas, la caída de la vida misma. Luego llega el invierno, donde siguen cayendo las hojas, donde sigue el proceso de degeneración de la naturaleza, y finalmente vemos con tristeza cómo llega la muerte a muchas plantas, a muchos animales. Comienza ya el proceso de invernación y todo comienza, como dije, a ese proceso de degeneración. Ahora bien, vamos ahora a comparar esos periodos, estas etapas del ciclo de vida y el ser humano. El desarrollo del ser humano, le dijimos al principio, que es un proceso evolutivo que continúa durante toda la vida. Llega cuando el niño mismo, cuando el bebé o el ser humano es concebido, y tal como lo están viendo allí en sus pantallas, en su pizarra virtual, como me gusta decirlo, van a ver este proceso evolutivo. Y yo quiero que vean las características de cada uno de estas personas, o de esta persona, en la medida que van pasando los años, desde que está en el vientre de su madre, y luego llega al periodo de la niñez, a la juventud, la madurez y la vejez. Van notando a estos 3 primeros niños, por así decirlo, lo que llama el periodo de la niñez, que es un periodo de nacer a este mundo, luego de crecer, comienza el periodo de crecimiento. Ese periodo de crecimiento le llega la etapa de la juventud. En la juventud vemos como aún el ser humano sigue creciendo. Es un periodo de transición, y luego de allí
va a comenzar, le sigue el periodo de la estación de la madurez y luego la estación de la vejez, cuando comienza ya la persona a envejecer y a degenerar y luego finalmente a morir. Entonces vemos este mismo ciclo evolutivo que vimos en la naturaleza, lo vemos en los seres humanos. De la niñez tiene que ver con la nacer y crecer. Luego viene la etapa de la juventud, una etapa de transición. Luego donde comienza ya a madurar, también a crecer, viene como quien dice, arrastrando el primer periodo de crecimiento y luego también viene, comienza el periodo de madurez y luego para darle ya, como quien dice, establecer este periodo, el periodo de madurez propiamente dicho, y luego el periodo de envejecimiento que comienza ya en la madurez al final de esta estación y luego a morir totalmente. Entonces vemos ya aquí caracterizada cada una de estas estaciones de la naturaleza en el cuerpo mismo del ser humano. Algo importante en cada una de estas etapas son las características que nosotros podemos ver en la naturaleza, la podemos también ver reflejada en el cuerpo mismo, en esas estaciones de la vida también del ser humano. En la primavera de un ser humano, nosotros vemos, como decía, el crecimiento, la vida, cómo nacemos a la vida. Ese feto llega a comenzar a crecer y luego es expulsado hacia la vida y cómo comienza ese bebé a crecer hasta llegar el periodo de, o sea, eso llamamos primavera, porque fue lo que nosotros vimos en primavera en el mundo. Y luego viene la estación en que el ser humano comienza a crecer, a reproducirse. Viene el verano de nuestra vida, donde todo es vitalidad, como en el sol, todo es brillante, todo es positivismo, todo es energía y vemos un futuro brillante. Ese es el periodo donde nuestro cuerpo ya está listo para reproducir, para la cosecha. Allí vemos, por ejemplo, en las niñas, como aún el sistema reproductivo comienza ya a madurar, porque dijimos que es en el verano que era la adolescencia y parte de la juventud, era un periodo de transición. Entonces nosotros estamos viendo aquí como a las niñas, ¿verdad? Le da su menstruación y ya comienza a madurar y está lista para este periodo de reproducción y comenzar a empezar una nueva vida por sí misma. Y también lo vemos en los varones también, cómo comienza su sistema reproductivo a madurar y estar listo para reproducir nueva vida y también para la cosecha. Entonces llega el próximo periodo de nuestra vida, que es el otoño, donde nosotros lo que hemos plantado en la primavera, cómo hemos tratado nuestro cuerpo, nuestra vida en la primavera, cómo nosotros hemos cosechado, reproducido, enfrentado la vida en el verano, cómo hemos comenzado a cosechar, qué tipo de cosas cosechamos en esa época del verano y cómo comenzamos a reproducirnos. Todo esto comienza a tomar forma en el otoño, donde ya viene precisamente la cosecha total. Recuérdense que en el verano comenzamos a cosechar, en el otoño todavía hay frutos que se cosechan, especialmente eso lo que tienen que ver con la defensa de nuestro cuerpo. Y señores, yo quiero que ustedes comiencen a hacer ese análisis, y no comiencen a escribir allí cada una de las características, no solamente de la naturaleza, sino también de
cada estación de la vida del ser humano, porque es en el otoño de la naturaleza, dijimos, que el sistema de defensa comienza a disminuir, como también en la vida del ser humano hay una disminución de la vitalidad porque las defensas comienzan a disminuir, y como comienza a disminuir tanto en la naturaleza como en el ser humano, vemos que comienza la caída de las cosas. Vemos, por ejemplo, hablando de anatomía, que en las mujeres, o sea, los senos comienzan a caer, en los hombres comienzan los testículos a caer, vemos también la caída del pelo, tanto en algunas mujeres como también en muchos hombres, o siempre como vimos la caída de las hojas en el otoño, también en el otoño de nuestra vida suceden estas caídas. Luego finalmente vemos el proceso de degeneración y muerte en la naturaleza en total, tanto, o sea, de todos los seres vivos, en las plantas, en el reino animal, en el reino microscópico, como también en el ser humano. Muchas civilizaciones antiguas, ellos decían que todo esto tiene un efecto no solamente cíclico, sino muy profundo, y que deberíamos entender porque es profundo, que la forma en que todo esto afecta la vida y el bienestar y el desarrollo de todos los seres vivos, aún como los seres humanos. Desgraciadamente, la mayoría de las personas han ido abandonando esa sensibilidad hacia el medio que nos rodea, y van y comienzan a romper. Muchos jóvenes, especialmente en el día de hoy, han comenzado a romper la regla que une nuestro interior, o sea, nuestra vida con el medio ambiente. Y puedo decir esto con alegría, que aunque la juventud había abandonado todo esto, y muchos de ellos lo han abandonado para siempre, por así decirlo, y lo vemos involucrado en el entretenimiento, en los juegos, en la película, y muchos en el deporte solamente. Y no estoy diciendo que el deporte es malo, es bueno. Lo que estoy diciendo es que muchos jóvenes, especialmente aún personas que en el día de hoy tienen 40 y tantos años, desde su juventud, toda esta generación ha roto el contacto con el medio ambiente. Y como decía, me da gusto que he visto cómo hay mucha juventud que comienza a despertar y comienzan a escalar montaña, comienzan a visitar lugares verdes y comienzan de nuevo con ese contacto con la naturaleza, Señor, porque nosotros venimos de allí. Nosotros vemos que este ciclo evolutivo de la naturaleza es el mismo ciclo evolutivo por lo que cada ser humano comienza a pasar. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de la importancia de todo esto y cómo nosotros podemos aprender más y usar todo esto que vemos ejemplificado en la naturaleza para nuestro propio beneficio. Cómo nosotros podemos tomar conciencia para poder ya en estos últimos 2 clases que nos queda, mañana y pasado mañana, de que cómo nosotros podemos tomar toda esta información que vamos a compartir de cómo podemos cuidar nuestro cuerpo según cada estación, y a nosotros hacerlo, vamos a ver cómo vamos a disfrutar de bienestar, cómo nuestra salud va a mejorar y cómo nosotros vamos a ver la vida misma de una forma totalmente diferente. Así que primero, al hablar de las diferentes estaciones del año y verlo exactamente sobre la influencia en el cuerpo humano, y no la influencia porque ya de eso hablamos, sino de cómo nuestro cuerpo pasa por estas mismas etapas. Yo quiero hacer énfasis en esto, y yo sé la forma en que la psicología y la ciencia médica, ellos describen estas etapas del ser humano, pero como le dije, eso es algo más profundo de todo esto. Por ejemplo, la ciencia médica y la psicología la divide en 4 etapas. La etapa oral o anal,
¿verdad? Donde el niño todo se lo lleva a la boca, luego está la etapa fálica, la etapa de letargo o la etapa de latencia y luego la etapa genital. O sea, yo no me estoy refiriendo a esta etapa, porque cuando un niño nace, ahí es algo que yo quiero recalcar en estos momentos, se va a provocar una descarga de todo lo que se llama torrente endocrino, o sea, de hormonas, de químicos naturales que van a ir desde el cerebro. En medicina se le llama eje hipotalámico, tiene que ver con el hipotálamo, luego con la glándula la hipófisis, luego con la tiroides y con la suprarrenal, una glándula que tenemos aquí por encimito de los riñones. Todo esto, o sea, todo este eje, este órgano desde el cerebro hasta aquí, va a haber una segregación de hormonas que va a hacer que haya una descarga entre la madre y el niño, y entre todas estas hormonas va a aparecer, o sea, van a ser descargada a nuestro cuerpo la hormona oxitocina. Recuérdense que hablamos sobre ella en clases anteriores, y también la prolactina, donde tienen un efecto grandísimo, lo que se llama alimentación. Por ejemplo, la prolactina, que es la que provoca en las madres la secreción de leche, oxitocina, la que provoca en la madre la contracción para que el niño salga ya del útero y salga a la vida misma, o sea, al medio exterior. Entonces, estas hormonas tienen una significación o un significado potentísimo en lo que se llama la vida misma, porque una es la que nos lanza al exterior, la oxitocina, y la otra es la prolactina, la que nos alimenta cuando nosotros no podemos alimentarnos por nosotros mismos. Y dijimos en clases anteriores que estas hormonas eran bien influenciadas por las estaciones del año, especialmente por el otoño, y decíamos que ellas es necesario de que nosotros la alimentemos, de que nosotros tengamos en consideración de que ella en alguna estación específica del año, y ahora hablando de la vida misma de nuestro cuerpo, van a tener otro significado bastante importante, por lo que esa estación, el sol, sus colores, la provisión que nuestro creador hizo en determinada estación, va a ser importante que nosotros nos acordemos que tenemos que vivir en armonía con cada estación del año, porque estas hormonas van a determinar de cómo nosotros vamos a vivir esa estación en específico, ya sea el otoño de nuestra vida, la primavera de nuestra vida, la niñez. Pero la niñez quizá no sea tan impactada, porque durante la niñez dijimos que es la madre la que provoca, la que descarga todo esto al torrente, al cuerpecito del bebé. Pero ya que nosotros tenemos conciencia en la adolescencia, en el otoño de nuestra vida, como también en el invierno de nuestra vida, es importante que nosotros todo estas cosas que estamos aprendiendo la tomemos en consideración y las recordemos. Por eso les digo que si hay algo que ustedes no han entendido, hagan preguntas y simplemente hagan comentarios para podérselo explicar si hay algún tema específico que no han entendido, señores, porque la vida tiene reglas. Así como tienes etapa, cada etapa tiene su regla. Eso es un proceso de vida. El jugar deporte, muchas personas pueden decir, ok, yo puedo hacer lo que yo quiero y eso no me va a afectar. Vamos a tomar en consideración o ejemplificar algo. Por ejemplo, la persona que hace deporte. Cuando usted hace deporte, esto va a desarrollar en usted ciertas habilidades. Va a ser mucho más rápido, su cuerpo, o sea, sus músculos se van a desarrollar, su corazón se va a fortalecer, el sistema de defensa también se va a fortalecer. Entonces, esto va a hacer que
su cuerpo esté fuerte para cualquier cosa que tenga que enfrentar. Y fíjense lo que hizo la diferencia, el tan solo ustedes hacer deporte. Esto mismo sucede en la vida de los seres humanos, porque nosotros, como dije, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y también vamos a morir. Es ley de la vida. Ahora, depende de lo que nosotros hagamos durante estas estaciones de nuestra vida. Si nosotros, por ejemplo, en este caso, practicamos deporte, desarrollamos determinada parte de nuestro cuerpo, nosotros vamos a ver que esas habilidades van a ser desarrolladas y van a ser un beneficio en las etapas o sea, futuras por las que tengamos ya que pasar como ser humano, ya sea la etapa de la niñez, ya sea la etapa de la juventud, la etapa de la madurez y la etapa de la vejez. Lo que nosotros sembremos cuando niños, eso es, o sea, en la primavera de nuestra vida, es lo que nosotros vamos a comenzar a cosechar en nuestra juventud y vamos a cosechar aún más durante la vejez. Esos frutos que no pudimos cosechar durante la juventud, nosotros vamos a cosechar durante la vejez. Si ustedes, por ejemplo, no estudiaron en su juventud, ustedes no van a poder cosechar los frutos de ese entrenamiento, ya sea para mecánico, ya sea para médico, ya sea para abogado, para albañil, para las cosas que ustedes, el oficio que aprendieron en su juventud, posiblemente ya en su edad adulta puedan comenzar a cosecharlo, pero si no lo sembraron, no lo van a cosechar. Hay personas que no cosechan nada en su juventud, pero ya en su madurez pueden comenzar a cosechar determinadas cosas que plantaron en su juventud y aún en la primavera de sus vidas, en su niñez. Y su vejez va a ser totalmente ya diferente. La vejez que es una etapa en que nosotros ya no tenemos esa vitalidad, porque cuando comienza la primavera, que es cuando nace un niño, es como si una flor se abriera a la luz del mundo y ese cuerpo, esa mente está lista para aprender, esa mente está lista para sembrar cosas, para que ya cuando llegue el verano, con la ardiente actividad, con toda la energía, nosotros comencemos ya a reproducir esas cosas que en la primavera, en la niñez, nosotros sembramos y comencemos ya a cosechar algunos frutos que nosotros en la primavera también sembramos. Y cuando llegue ya el otoño de nuestra vida, que ya viene la calma, la caída de muchas cosas que mantienen la vida. Nosotros vimos, por ejemplo, la mujer, los senos mantienen la vida al principio, ¿verdad? En la primavera, cuando un niño nace, que se le da la leche, es lo que mantiene la vida. Y eso va a ser más lógica en la clase de mañana. Porque si eso ya, por ejemplo, comienza a caer, señores, no hay vuelta para atrás, no hay vuelta para atrás. Cuando una mujer ya ha pasado por el periodo reproductivo, que ya cuando ya todo ha caído, ya comienza ya a degenerar, vuelva a la vida. Bueno, a menos que no se haga una cirugía, ¿verdad? Y lo mismo va para el hombre, cuando caen todas estas cosas también, estos órganos, que vuelva para atrás. Por ejemplo, la caída del pelo, tanto en hombres como mujeres, cuando viene ya la calvicie. Es importante, señores, que nosotros comencemos a vivir cada estación y vivir y cumplir esas leyes de vida que rigen la vida misma. Para cuando llegue el invierno ya, cuando las cumbres se cubren de blanco, cuando las montañas se cubren de nieve, cuando en el ser humano comiencen ya esas cumbres, la cabeza a vestirse de cana, ¿verdad? Que ya no hay tanta energía, ni la naturaleza me es energía para, o sea, el medio ambiente no es propicio para usted hacer las cosas que pueden hacer en la primavera y en el verano, aún en parte del otoño, ustedes ya puedan disfrutar de todo lo que ustedes hicieron durante las estaciones que precedieron al invierno, la primavera, el verano y el otoño. Que cuando
durante la niñez, ese periodo que se comprende del momento del nacimiento hasta los 12 años, aproximadamente en que ustedes debieron desarrollarse, crecer. Y esto es importante, señores, porque si esto es la base, la primavera es la base para poder reproducirse, entonces es importante, padres, es importante aún los niños mismos que se le haga conciencia de que esta es una etapa en el cual cosas que no se hicieron posiblemente no se podrán hacer en el futuro. Para cuando llegues entonces, señores, la juventud, la vejez, que la vejez, la juventud no, la vejez no, señores, la juventud que estamos hablando, el verano, si se hizo conciencia en la primavera a sus niños de qué comer, de cómo vivir, del estilo de vida que se tenía que llevar. Entonces, cuando llegue la juventud, que esos muchachos no digan, no, yo solamente hago lo que me gusta, porque lo que van a notar es que la juventud, debido a cómo la naturaleza misma ha ido cambiando, degenerando nuestro mundo, entonces esos muchachos van a ser los prototipos de la juventud que vemos de esta última generación que solamente está inmiscuida en sexo, en drogas y en alcohol. La juventud que estamos viendo diferente hoy en día son esa juventud que sus padres durante la primavera de su vida, durante la niñez, despertaron, sembraron en ella las semillitas correctas para que ya en la juventud ellos comenzaran a desarrollarse, a multiplicarse de una forma totalmente diferente. Para cuando llegue, señores, la adultez, la madurez, hayan alcanzado la máxima capacidad ya de reproducirse, porque la edad adulta, señores, es una época hermosa. Muchas veces nosotros añoramos nuestra juventud, pero la madurez es una época hermosa donde vemos nuestros hijos crecer, donde vemos nuestros hijos ya comenzar a reproducirse ellos mismos, a ver cómo ellos van a la universidad o van a talleres de capacitación para aprender oficios. Vemos que durante el otoño de nuestra vida, la madurez, la edad adulta, como dije, es una época hermosa porque vemos, como vemos así en la naturaleza, el color rojo, el color naranja, el color amarillento, y vemos que sí, nuestro cuerpo comienza ya a perder vitalidad, a marchitarse. Nosotros podemos ver que esos mismos colores que nosotros vimos en el verano de rojo, de amarillo, también lo podemos ver dependiendo de lo que nosotros hayamos hecho en la primavera de nuestra vida, en el verano de nuestra vida. Nosotros podemos ver esos mismos colores, esas mismas cosas, esos mismos frutos que nosotros sembramos en la primavera. Y esto es significativo porque, señores, aunque nosotros no lo querramos aceptar, la vida es un viaje. Y este viaje tiene su máximo esplendor en la primavera, pero poco a poco nosotros podemos ver cómo en un viaje nosotros llega la oportunidad en que se llega al final. También este viaje llamado vida, también hay momentos en que se llega al final, que llamamos muerte. Así que esto debería ser, ya el invierno es una época de reflexión. Es una época de nosotros poder mirar hacia adentro, porque es el invierno, es cuando las canas aparecen en la cabeza, cuando nuestra montaña, como yo digo, que es nuestra cabeza, comienza a llenarse de nieve, de blanco. Así que como la rigidez, el temblor que afecta a las ramas de los árboles y
las extremidades de los ancianos, ¿verdad? Ya como vimos en la naturaleza que ya el viento comienza a impactar las ramas y comienzan ya a temblar por el frío y por la rigidez. Asimismo, en los cuerpos de los seres humanos, nosotros vemos que esas ramas que son las extremidades, las manos, los pies, ya no pueden sostener cosas ni sostener el cuerpo como lo hacían en el otoño, en el verano, ni en la primavera de nuestra vida. Vemos como así, como los árboles comienzan a sentir el peso de la nieve, el peso de la temperatura, del frío, el peso del cambio de la estación. Eso mismo vemos en el cuerpo de muchos ancianos. Sin embargo, nosotros podemos ver también que el cuerpo de algunos ancianos no sucede esto, no lo vemos así doblado por los años. Y es lo que yo quiero que ustedes aprendan, de que no necesariamente lo que nosotros vemos en algunos ancianos, como llega ya el final de su vida, nosotros no tenemos que llegar hasta hasta este mismo punto. Es verdad que se congela todo. En nuestro cuerpo se congela el lado de los recuerdos. Y ya toda la vida que hemos recorrido con nuestra vista como una imagen fija, a algunos le queda alguna leña como para pasar algunas estaciones más, reconfortando a otras personas, a sus nietos, a sus hijos, de todos esos recuerdos que ellos han vivido, de todos esos paisajes que su vista ha recorrido. Y esas personas que viven esta estación así, la estación de su vejez, la estación de su invierno, son aquellas personas que pueden reconfortar a sus nietos, que pueden reconfortar a sus hijos. Y vemos que sus últimos días, señores, no son días llenos de miseria, de tristeza, recordándose que solamente le espera la muerte. Y yo quisiera terminar la clase en el día de hoy con la siguiente reflexión. Yo recuerdo a una muchacha que trabajaba conmigo y ella decía de que había un familiar que no le gustaba, eso era en Florida, ella vivía en Florida, y me decía, no, que había un señor que tenían una casa preciosa, ya solamente, ya los hijos se habían ya mudado, habían crecido, tenían sus propias familias, y él vivía con su esposa en esta casa, y dice, esta casa es demasiado grande para nosotros, decía la esposa, y es mucho limpiar, ya yo no tengo la misma fuerza, así que vámonos a estos lugares que son para viejos. El señor le dijo a la esposa, sabe que yo prefiero vivir en mi casa, si quiere nos mudamos a otro lugar pequeño, pero el problema es que yo lo que he notado en algunos amigos míos que he ido a visitar en esos lugares es que hay uno está esperando la muerte, porque cada vez que suena una ambulancia es para llevarse a alguien que ha muerto. Entonces nosotros no tenemos, señores, por qué esperar nuestra vejez de esta forma, de esta misma forma, porque es verdad que nos llega a todos nosotros la explosión sorprendente de una primavera juvenil, lo que todo es bueno, es abundante, es generoso, pero también es cierto de que llegará también el verano de nuestra vida en que todo se fructifica, madura y se reproduce, y también aparecerá el otoño. Si en un recorrido tal como lo vimos en los árboles, como lo vimos en la naturaleza, y el que lo vemos en la vida misma, en el que se fuera bebé, en el que se fuera joven, en el que se fuera adulto, si nosotros tuvimos la previsión de guardar energía, de nosotros cuidarnos, vamos a estar seguros de que nosotros vamos a poder enfrentar el invierno de nuestra vida, que es inevitable para todo. Y es por eso que yo quiero que ustedes aprendan, sobre todo en esas dos clases que nos faltan, de cómo ustedes pueden cuidarse, porque el viaje es inevitable, pero también la llegada es inevitable. Nos vemos mañana en nuestro salón de clase virtual. Que Dios me los bendiga.